Para comenzar, les daré una breve descripción acerca del caso que vamos a tratar a continuación. Es el mismo que utilizamos para el trabajo parcial, pero en esta ocasión vamos a responder a las preguntas de la unidad de ciudadanía. El caso va así. 7 mujeres fueron acusadas presuntamente de realizar hechicería y atentar contra un comunero. Fueron retenidas sin pruebas contundentes por rondas campesinas en la provincia de Patas, en la Libertad. En su retención fueron golpeadas y torturadas por los integrantes del grupo campesino. Un día de su liberación, se conoce que una de las condiciones fue que los parientes de las víctimas retiraran las denuncias por secuestro. El martes 12 de julio de 2022 fueron liberadas a las 3 de la mañana. Lo último que se conoce de la noticia es que el hijo de una señora víctima de 64 años manifestó que se tomarán medidas legales contra esta organización. ¿Se respetó el Estado de Derecho y democracia? Para poder responder esta pregunta, primero debemos conocer qué es el Estado de Derecho. Según Sabater y lo visto en clase, un Estado de Derecho deben garantizarse que los derechos y deberes de los ciudadanos se encuentren protegidos y en concordancia con las leyes establecidas por el ordenamiento jurídico del país que la rige. El principio fundamental del Estado de Derecho es el de la legalidad. Esto se traduce en garantizar las decisiones que el Estado tome a través de sus diferentes poderes e instituciones y que dichas decisiones se amparen en la ley, llámese la Constitución, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, entre otros. Así como que estos deben ser aplicados a todos por igual sin ninguna distinción de su estatus social, de su credo, raza o religión. Deben ser todos para uno y uno para todos. En el caso concreto, se vio violentado el Estado de Derecho toda vez que los ronderos contravinieron las leyes del Estado peruano, tomando decisiones de manera arbitraria sin ningún amparo legal para juzgar y castigar a las mujeres basados en su único criterio personal y un juicio de manera única. En comparación a un Estado de Derecho, serían las autoridades, llámese la Fiscalía, quienes en primer lugar realizarían las investigaciones para determinar o no la existencia de un presunto delito que esté tipificado en la ley. Posterior a ello, la policía sería el ente autorizado para detener y custodiar a las investigadas, garantizando su derecho a la integridad física y moral. Posterior a ello, el Poder Judicial, a través de los jueces, serían quienes determinarían o no la existencia de un delito tipificado en la ley, respetando el debido proceso y garantizando sobre todo el derecho a la defensa. En el caso analizado, los delitos por los cuales se les acusó a las mujeres no se encuentran tipificadas en la ley, siendo un acto totalmente arbitrario y de igual forma se aplicó para obtener una confesión sincera la tortura e intimidación. Esto es un claro ejemplo de un Estado autoritario o una dictadura. Los integrantes de las rondas campesinas actuaron definitivamente al margen de la ley, vulnerando el principio de legalidad y de debido proceso, al convertirse en acusadores y juzgadores a su vez. Por ello, se concluye que no existió y no se ha respetado el Estado de Derecho toda vez que no se han cumplido con ninguna de las características mínimas exigidas dentro de un Estado de Derecho. Respecto a los derechos y deberes ciudadanos, un derecho se conoce como algo básico del Estado de Derecho que regula la convivencia en la sociedad mediante reglas jurídicas. Por otro lado, un deber es la contrapartida del derecho, pues establece ciertas reglas u obligaciones que protegen intereses objetivos, ya sean de tipo individual o social. En primer lugar, se vio vulnerado el derecho a la integridad humana, derecho que garantiza que ninguna persona puede ser sometida a tratos inhumanos, crueles o denigrantes. Sin embargo, en este caso las mujeres fueron golpeadas y torturadas mientras estaban retenidas por los ronderos. Por otro lado, tampoco se vio el cumplimiento del derecho a la justicia y el debido proceso del caso. El hecho de que los ronderos hayan considerado retirar la denuncia por secuestro antes de la liberación de las mujeres plantea dudas sobre el cumplimiento del derecho a la justicia, pues todo individuo tiene derecho a acceder a un proceso legal justo, lo cual incluye el derecho a presentar denuncias y obtener reparación por delitos o violaciones de derechos. Ahora, respecto a los deberes ciudadanos que no fueron cumplidos, en primer lugar se encuentra el deber de protección y seguridad, pues las rondas campesinas tenían el deber de proteger a los ciudadanos y de esta forma poder garantizar su seguridad en diferentes zonas específicas. Sin embargo, en este caso podemos ver que fue todo lo contrario, ya que los ronderos no hicieron su trabajo al golpear, detener y torturar a mujeres sin siquiera contar pruebas contundentes de su culpabilidad.
En segundo lugar, el deber de respeto a los derechos humanos tampoco fue cumplido. Cada ciudadano, independientemente de sus características o posiciones sociales, tiene el deber de respetar los derechos humanos de los demás, cosa que tampoco se vio presente en este caso. Bueno, la pregunta es, de acuerdo con lo estudiado, explica si se respetó o no el principio de pluralismo en los hechos que constituyen el caso. ¿Hubo auténtica tolerancia entre los protagonistas? La respuesta viene a ser que primero debemos saber qué es el pluralismo y según lo que hemos visto en la semana 11 en las diapositivas que nos enseñó el profesor, el pluralismo viene a ser la tolerancia que a su vez se funda en el respeto. Asimismo debemos saber que existen varias formas de pluralismo, las cuales vienen a ser cultural, político, democrático y de pensamiento, o sea, ideas personales y así. Bueno, según la noticia de los ronderos, nos habla de que los ronderos secuestran y maltratan a las mujeres por supuesto hecho de hechicería, lo cual, si en caso esto fuese verdad, si en caso fuese en verdad el hecho de la hechicería, ellos deberían haber respetado a las mujeres, ya que vendrían a ser sus creencias, su religión, sus pensamientos. Entonces se puede decir que no respetaron en ningún momento a las mujeres. En este caso, no hubo respeto ni se utilizó correctamente el diálogo para resolver el conflicto entre los protagonistas. La falta de disposición a un diálogo y a la auténtica escucha entre los ronderos y las mujeres acusadas ocasionó que el propósito de sus prácticas fuera malinterpretado. Según lo enseñado en clase por el profesor Enrique Rivera, las virtudes cardinales son un requisito indispensable para el diálogo. En primer lugar, los ronderos no fueron prudentes, pues no actuaron de forma justa ni adecuada al asumir erróneamente de las mujeres y maltratarlas. En segundo lugar, no se reflejó la fortaleza, sino la debilidad moral de los ronderos, dado que atentaron contra el bienestar físico y mental de las hechiceras. En tercer lugar, no estuvo presente la templanza, ya que los ronderos no usaron un buen juicio y obraron irracionalmente en base a los impulsos y emociones negativas que sintieron en ese momento. En cuarto lugar, los ronderos no fueron justos con las víctimas porque no basaron sus acciones en la verdad, sino en suposiciones. Además, no dieron según lo que es debido en esta situación, puesto que realizaron actos crueles e inhumanos que constituyen un delito. El acto de torturar va en contra de múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, el respeto a su dignidad, a la integridad física y moral, así como de la ley número 26926, constituida en la Constitución Política del Perú, la cual pena el delito de tortura. Por el contrario, en este caso resaltan los obstáculos contra el diálogo efectivo. Primero, se refleja el narcisismo y egocentrismo de los campesinos en la falta de empatía por el otro y la creencia de que la única verdad es aquella que formularon en sus cabezas sin fundamento. En tal sentido, se evidencia el desinterés por el otro y por la verdad. Para el tema de la solidaridad, si nos basamos en el texto de Leonardo Girondella, La solidaridad, bien común y democracia, podemos ver que no se consideró ninguno de estos aspectos, ya que los ronderos usaban a las víctimas como una forma de librarse de la justicia por los cargos de secuestro. Se demuestra que no hay una búsqueda del bien común, ya que velarían por sus propios intereses al mantener a estas personas alejadas de sus familias solo hasta que se efectúe el trato, que los beneficiaría solo a ellos. ¿Por qué? Porque luego del suceso, días después, la Defensoría del Pueblo denunciaría casos de daño físico contra estas mujeres de parte de las rondas campesinas, quienes lamentablemente quedan impunes debido al poder que tienen en su comunidad para amenazar tanto a las familias como autoridades. Estas personas no logran ver los errores que están cometiendo debido a los pensamientos que arrastran por generaciones, por lo que no podemos hacer muchas cosas para ayudarlos a cambiar de opinión.